pesar de todas las vicisitudes, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todos los eventos, sacamos un tiempo para estar con el Señor. Y es que venimos al templo a compartir, no solo con Dios, sino también con nuestros hermanos. Y qué rico que lo podamos hacer con un corazón diferente. No te digo que olvides tus cargas, no. Te digo es que te pongas en las manos del Señor. Padre amado, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque a ti, Padre Santo, tenemos tanto que agradecerte, Señor Padre misericordioso. Darte gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor Padre bondadoso. Darte gracias, Señor, por ese tiempo maravilloso, Señor, que a pesar de las circunstancias estamos en aprendizaje. Papito Dios, muchos dicen que han pasado la pandemia, muchos están confiados, Señor, pero no debemos olvidar lo que tú nos has enseñado durante todo este tiempo. Nos volviste a la casa, nos volviste a la familia y nos enseñaste, Padre misericordioso, cuán importante es la familia, Señor. Por eso hoy, Padre bondadoso, oramos por las familias, Señor Padre Santo, por esa unidad, Padre misericordioso. Papito Dios, que los hijos vuelvan a sus padres y los padres vuelvan a sus hijos, Padre misericordioso. Pero también, Señor, para que nosotros podamos venir a ti, Padre Santo, tomarnos de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, y que a pesar, Señor, de las circunstancias, tú estés por encima de las circunstancias. Que pongamos primero la mirada en ti, Señor, y después, Señor, en resolver nuestras inquietudes, problemas y circunstancias. Padre amado, cada día, Señor, es ganancia en ti, Padre misericordioso. Cada día, Señor Padre Santo, son los pasos que vamos dando, Señor, para llegar a ti, Padre misericordioso. Que tu palabra, Señor, sea nuestra prioridad. Que seguir y dar testimonio sea nuestro compromiso. Y que la luz de tu palabra sea realmente el faro para seguir en esta vida diaria. Padre bueno, no podemos olvidar a aquellos, Señor, que están sufriendo los fragores de la guerra, de la escalada de guerra que se está dando, Señor. Y muchos dicen que debemos orar por Ucrania. Claro, debemos orar no solo por Ucrania, por Venezuela, por Colombia, por Bogotá, pero también debemos orar porque muchas familias están en guerra. A veces se rompe la armonía por ideologías, a veces se rompe la armonía por tantas cosas, y no nos damos cuenta que eso es una guerra que también estamos librando. Y por qué no también por esa guerra espiritual que se está librando en cada corazón. Papito Dios, no permitas que nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, sino que en todo, Señor, nos mantengamos firmes, Padre misericordioso, que podamos dar testimonio vivo y santo, Padre amado, y que en todo momento y en todo instante, Señor Padre misericordioso, nuestro estandarte sea tu palabra. Papito Dios, por aquellos, Señor Padre misericordioso, oramos, que están sufriendo los fragores del invierno, Señor.
del invierno físico y del invierno espiritual, de la inundación física y la inundación espiritual, Señor. Papito Dios, cuánto sufrimiento por falta de amor, cuánto sufrimiento por el enfriamiento de los corazones, Señor. Nos hemos vuelto egoístas, Señor. A veces decimos que no nos importa sino la familia y el resto del mundo no nos importa. Pero para ti, Señor, ha sido importante todos nosotros. Por eso nos has llamado, nos has traído y nos has mantenido en pie. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. Recibe nuestra adoración, nuestra alabanza. Que no sea un cántico más, sino que sea olor fragante, Señor, para ti. Que podamos, Señor, estar en ti, Padre misericordioso, alabarte, agradecerte y caminar en ti, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Jesús. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera Dios, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera Jesús, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera Dios,
Hoy queremos tu amor, mi Dios. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, mi Dios. Te damos las gracias, Jesús. Nos alcanzaste, mi Dios, con tu amor, Jesús, con tu amor. Te alabamos, mi Dios. Esta vez díselo fuerte otra vez al Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera Dios, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera Dios, si no fuera por tu gracia y por tu amor, tu precioso amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Papá Dios. Gracias por ese amor que nos regalas, Dios, cada día. Gracias, Señor, porque es tu amor el que sostiene nuestra vida, Dios. Es por tu amor que podemos volver a ti con nuestro corazón quebrantado. Gracias, Papá Dios, porque es tu amor el que nos recuerda quiénes somos para ti. Gracias, Papá Dios, porque es tu amor el que nunca nos deja caer. Gracias, Papá Dios, porque tu amor nos deleita, porque tu amor nos inspira, porque es por tu amor que podemos mirarte, que podemos mirar tu hermosura, que podemos conocerte, que podemos sentirnos perdonados. Gracias, Papá Dios, por tu amor, porque antes de que naciéramos ya nos conocías, ya nos habías amado. Gracias, Papá Dios, porque es tu amor el que nos forma, es tu amor el que nos lleva a ser lo que tú quieres que seamos. Gracias, Dios, por este infinito amor, porque aunque no lo merezcamos, tú nos amas con un amor que no podemos comprender, con un amor que nos inunda, con un amor que jamás hemos recibido. Gracias, Dios. Gracias.
Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu verdad y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordármelo, que fui un pecador, que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordármelo, que fui un pecador, que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Hoy yo quiero agradecerte, Amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre con decisión y no fallar jamás. yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre con decisión y no fallar jamás. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre con decisión
decisión y no fallar jamás, con decisión y no fallar jamás. Y no fallar jamás. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí
Qué hermoso es cuando nos llenamos de la paz del Señor. Qué hermoso es cuando logramos estar en esa paz. Pero también debemos saber que los ojos del Señor están en cada uno de nosotros. Siéntese, por favor. Venimos caminando en un nuevo tiempo y todos y cada uno hablan de estar en ese nuevo tiempo. Y nosotros nos hemos preguntado, ¿sigo pecando? Si nosotros miráramos con detenimiento, todos y cada uno como cristianos tenemos ese rasgo de carnalidad, con lo cual tenemos que luchar, todos. Muchos de nosotros jamás diríamos, honestamente, no veo daño en mi pecado. Pero realmente, frecuentemente vivimos de esta manera. No sé por qué, pero tendemos a repetir los mismos pecados una y otra vez. Ignoramos las consecuencias y aún así sentimos que estamos viviendo una vida cristiana bastante buena. A veces nos excusamos. Es una mentira piadosa. Yo no he podido entender qué tan piadoso tiene mentir, porque al fin y al cabo es una mentira. Y detrás de una mentira viene otra mentira para tapar la anterior. Con algo más grave, a veces mentimos y nos creemos las mentiras. Cada cristiano sabe que aún después de conocer a Cristo, tiene una lucha con el pecado y es una lucha continua. Y aunque siempre decimos que nunca seremos perfectos, no nos hemos puesto a mirar cómo debe lucir un cristiano que aún lucha con el pecado, pero que también está creciendo en santidad. Estamos contentos de sentarnos y permitir que nuestro pecado lenta pero seguramente nos ciegue a nuestro crecimiento, que nos lleve a la pereza y obstaculice nuestra relación con Dios. ¿Vas a justificar tu pecado y permitir que personas quienes no son creyentes te observen vivir vidas en peligro? Paradójicamente, aquellos que son nuevos en el Señor se encuentran con la sorpresa de que siguen siendo tentados y que en algunos casos ceden a esas tentaciones. Si los hacen y ceden los que ya se creen que llevan mucho tiempo, ¿cómo serán los nuevos? Todos nos descuidamos y cedemos. Por eso, miren, no debemos pensar que vamos a escapar a esas batallas mentales, escapar a esa conciencia acusadora de la cual se encarga el enemigo. ¿No te has dado cuenta que cada vez que regresas al mismo pecado, estás diciendo que Jesús no es suficiente? Pudiéramos creer en nuestros corazones y decir con nuestros labios que Él lo es, pero Él quiere que nuestra obediencia acompañe nuestra creencia. Decir que Él es la satisfacción de nuestros corazones y escoger vivir contrario a esta verdad nos va a impedir verdaderamente permanecer en Él. Hebreos capítulo 11, versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. A veces no nos damos cuenta que el pecado promete ser mejor, más perdurable, más profundo, más dulce, más satisfactorio.
Al grado que tú y yo somos engañados por esas promesas y entonces pecamos. Todos somos pecadores. Nadie peca por obligación. No creo que tú te despiertes una mañana diciendo, hoy tengo una obligación, tengo que pecar. No, no, no. Eso no es cierto. Muchos, con la emoción de la mañana, están en un compromiso con Dios. Muchos, con el pasar del día, hacia mediodía, están ahí como medio en Dios, medio en el mundo. Y muchos en la noche ni siquiera se evalúa cómo ha sido el día, con Dios o sin Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 6. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Ser cristiano no te garantiza la inmunidad al pecado. Jamás un ser humano mientras esté en esta tierra podrá decir que nunca ha pecado. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Cuando tú te permaneces en Jesús, Él no te va a permitir continuar en tu pecado sin convicción o dolor. Permaneces en Él y quieres obedecerle solo a Él. Él quiere que pases cada día en relación cercana con Él. Es una relación ininterrumpida por el pecado. El pecado no tiene cabida en nosotros. Por eso, el que dice, yo he llegado a conocerlo y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 6. Cada uno de nosotros entiende el significado de la gracia de Dios por la salvación. ¿Quién de nosotros no valora el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Quién de nosotros no obedece a sus mandamientos por amor a quien le amó primero? ¿Acaso este reconocimiento nos lleva a hacer el bien, a no dejarnos llevar por los deseos engañosos de la carne? Tú y yo debemos llegar a conocerle. Tú y yo debemos guardar los preceptos del Señor. Tú y yo debemos examinarnos para que al mirar el Señor el corazón no encuentre pecado en nosotros. Ninguno podemos negar que hay tentaciones. Ninguno puede negar que las tentaciones parecen grandes para resistirlas. Es cierto, nacimos con una naturaleza que desea hacer su propia voluntad. Es cierto que dentro de esa voluntad es contraria a la voluntad de Dios. Por eso Pablo allá en Gálatas 5:16 nos dijo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ni sigues las tentaciones en la carne, tus deseos cometes pecado. Hay veces que tú sientes que no puedes evitarlo. Tus pensamientos siempre son atraídos en la dirección que sabes que es agradable para Dios. Quejas, críticas a los demás, inmoralidad, avaricia, desánimo. Y la lista es larga.
Y podríamos decir tantas cosas en esa lista. Y muchos dicen que existen diferencias entre el no creyente y el creyente. Pero a veces el creyente peca y el no creyente también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es ceder a la tentación y quedar atrapado en la práctica del pecado. Esa es la diferencia. Tú ya no te puedes satisfacer en el pecado. El verdadero creyente en Cristo es aquel que ha nacido de nuevo, siente dolor al fallar, pecar le duele en el extremo y vive en constante arrepentimiento buscando la manera de no cometer el mismo error. ¿Cada cuánto vas a la cruz del Calvario? ¿Cada cuánto te estás poniendo a cuenta con Dios? ¿O sientes que no puedes evitar pecar? Es que yo no sé, hay algo que me impulsa y me mueve y parece que estuvieran bailando. ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que te mueve? Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No te excuses en que no aguantas. No te excuses en que la tentación fue más fuerte. No te justifiques en tu pecado. Yo no sé en qué momento pasó, pero pasó. Es que la carne es débil. No, lo que es débil es tu relación con Dios. No, es que es débil los principios que tú tienes de la palabra. Es que es débil tu acercamiento a la palabra. El creyente conserva una limpia conciencia a pesar de que en pocas ocasiones peca. El creyente es consciente que Cristo es su abogado y lo justifica ante el Padre. Pero también hay la conciencia del pecador no arrepentido. Esa conciencia cauterizada sin sentir remordimiento alguno cuando peca. ¿Cuántos se dejan llevar por sus deseos carnales como una nave se deja cargar por el mar sin timón que lo guíe? Tampoco pensemos que ser cristiano es sinónimo de que no vamos a volver a pecar. No, no. Tendremos fallas, cometeremos errores, pero eso no será problema en nuestra ruta a la salvación eterna mientras nos levantemos en Jesús y aprendamos la lección de nuestra caída. ¿Sabes cuál es el problema? Que se nos olvida la lección. Esto ya lo había vivido. ¿Cómo así? Ah, esto ya me había pasado. ¿Cómo así? Ay, ¿es que acaso usted no peca? ¿Cómo así? ¿Acaso eso es justificación para pecar? Porque el uno peca, entonces tiene la otra autorización de pecar. ¿En dónde están puestos tus ojos? ¿En quién has puesto tu mirada? ¿La pones en el que está al lado o la pones en aquel que se crucificó por ti? Es cierto, Cristo se crucificó para el perdón de los pecados, no para que siguiéramos pecando. Ah, es que a mí me perdona el pecado y eso te da autorización de seguir pecando. No justifiques tu pecado. El Señor quiere tu obediencia.
Y tú lo amas al obedecerlo. Y a cambio, llegamos a ser más como Él, dice la palabra. Tu pecado escondido puede impedir el llegar a ser más como tu Salvador. ¡Qué tragedia! Yo trato de ser, y se queda en el trato. ¿Eres nueva criatura o sigues siendo la vieja criatura de siempre? Muchos están afligidos porque son cristianos pero siguen pecando. ¿Por qué no has entendido que la santificación es un proceso? Y los procesos llevan acciones. Y es cierto, hay acciones del Espíritu Santo, pero hay obligaciones que también son tuyas y están representadas en acciones. ¿Cuántos se creen exentos? Que pueden estar, que pueden participar y no pecan. El pecado es por acción, pero también por omisión. No juegues a ser cristiano. El diablo no juega a ser diablo. No sabemos cómo se puede presentar la tentación. Qué vieja tan chusca, pero no me voy a dejar tentar. Ya el chusco se está dejando tentar. ¡Qué tipazo! Ese tipazo, ya el paso está ahí cerquita. Ese es mi amor platónico, dijo alguien. Le puede caer el Platón encima si se descuida. Siempre queremos justificar nuestra actitud. Miren, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó a padecer en la carne, y esta es la única forma de ser libres del pecado. Todos tenemos el poder para evitar la tentación, pero también todos tenemos la tentación de caer. Evita las malas costumbres, dice la Biblia. ¿Qué pasó con esos hábitos? Yo no me reúno con ustedes porque me contamino. Y es cierto, evita contaminarte, pero evita las excusas. A veces parece que la iglesia también les contaminara y evitan venir. Y entonces estamos con todos y con todo. Pero es que el domingo es para descansar. ¿Y por qué no vienes a descansar en el Señor? Descansa en paz. Y no le estoy diciendo que se esté muriendo, no, estoy diciendo ven y comparta con el Señor y con los hermanos. Eso es bíblico. Yo no puedo dejar mis amigos el viernes, dicen muchos, pero pueden dejar al Señor de lunes a domingo, dicen otros. Miren, Segunda de Pedro 1:3, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El Señor te da el poder que necesitas para ser un vencedor. Pero para eso tú tienes
el deber de querer y ser obediente a Dios. Y entre la obediencia a Dios está entre luchar con tus deseos y tus pasiones. Yo no sé a qué horas, yo no sé en qué momento, yo no sé cómo pasó, pero pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no evitó a tiempo. Si tú coges un carro por la carrera 30 y lo andas a 70 kilómetros por hora y después vienes a decir, ay, me llegó un parte y yo no sé por qué el parte. Así es que pecamos nosotros. Nunca sabemos, pero sabemos. Nunca sabemos por qué nos llaman la atención, pero nos llaman. Acuérdate de David. Cómo Natán le puso un ejemplo y él lanzó. Miren lo que hizo. Lanzó la sentencia de muerte. Y Natán le dijo, ese eres tú. Si Natán hubiera dicho, rey David, tú hiciste esto, él hubiera dicho, no, hay que buscar el perdón. Pero como no le dijo que era él, a ese hay que condenarlo. ¿Por qué cuando vamos a condenar a otros pedimos la máxima pena, pero cuando somos nosotros los condenados pedimos la máxima consideración? Nosotros clamamos la misericordia para nosotros y la condena para el resto. ¿Acaso no son iguales los pecados? ¿Qué diferencia tiene el que asesina material al que asesina espiritualmente? Ambos son asesinos. Yo no mato, yo no robo, yo no hago nada, el no hacer nada también es pecado. ¿Por qué no tenemos en cuenta que el Señor a través de su Espíritu nos da el crecimiento espiritual? Es decir, la madurez que necesitamos para no seguir cayendo en repetidas tentaciones. ¿Por qué nos seguimos excusando en la debilidad? Pastor, yo no es que sea chismosa, pero es que el comunicar no es pecado. Pastor, yo soy fiel a mi señora, pero pues es que me gustan las mujeres. Y es cierto, eso no es pecado, pero cuando las empieza a desear, sí es pecado. ¿Cuál es la diferencia? No te ha sobrevenido mal que no puedas resistir. Es que la carne es débil. Lo que es débil es tu compromiso con Dios. Enclenques caminando como cristianos. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué sigues pecando si en realidad no hay ninguna razón para hacerlo? Nosotros no sabemos la palabra, pero no la aplicamos. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Y muchos utilizan los versículos para ufanarse, pero no los aplican a la vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Eso nos da una responsabilidad que es vital y que hemos olvidado, y es de morir diariamente al pecado y resucitar diariamente de nuevo en fe y arrepentimiento.
Es diariamente. Yo voy el domingo a la iglesia, le pido al Señor perdón y ahí quedamos a paces. No, así no son las cosas. Si eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, tu responsabilidad es morir diariamente a la carne. Y con lo cara que está, muera diariamente la carne. Ha subido mucho. Miren, a veces no nos damos cuenta que cada uno estamos en la obligación de trabajar a través de los medios, como escuchar la palabra, los devocionales, la oración, la comunión. ¿Para qué? Para irnos formando a la imagen de Cristo. Pastor, es que mi líder cayó. Ore por él en lugar de irse detrás de él. ¿Por qué muchas veces seguimos los malos ejemplos? Le aprendimos más a Judas a vender a Jesús que a Jesús a levantarnos cada día. Le aprendimos más a Pilatos a justificarnos y lavarnos las manos que a Cristo en sus principios y verdades. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en un lejos desapego voluntario de la realidad. ¿Por qué no hemos crecido como cristianos? ¿Por qué el estancamiento? ¿Por qué no vamos a la palabra? ¿Por qué no examinamos nuestro corazón? ¿Por qué no nos involucramos en nuestra voluntad, en nuestra fuerza, en nuestra comunión, mientras que buscamos intencionalmente al Padre y al Hijo? ¿En quién estamos? ¿Y en qué estamos? Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú puedes pecar, pero también puedes ir a la cruz. Pero también puedes dejar de pecar. Deja la comodidad de estarte justificando. Miren, cuántas veces hemos negado a Cristo peor que Judas. Y a ti no te van a dar monedas. A ti no te van a dar denarios. No le preguntes a Dios por qué. Pregúntate a ti mismo qué pasó. Mucho de lo que estás viviendo hoy fue de lo que sembraste ayer. Tú no llegas a ser cristiano para pecar diferente. Tú llegas a ser cristiano para no pecar. Cristiano es el seguidor de Cristo. Todos pecamos, sí. La diferencia es que no podemos patinar en el pecado. Tú no puedes seguir pecando porque es que ya se te volvió costumbre, manía, hábito. Primera de Corintios capítulo 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es cierto, somos justificados.
para dejar de pecar, no santificados para seguir pecando. Porque no prevenimos antes de. Hebreos capítulo 12, versículo 1, 2. Por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No me digas que tú no pudiste resistir la tentación. Dime más bien dónde pusiste los ojos. ¿En dónde están puestos tus ojos? ¿Qué es lo que estás mirando? Es ahí donde tenemos que evaluarnos cada uno de nosotros. La diferencia entre un incrédulo pecador y un creyente pecador es que el uno ama su pecado mientras el otro lo odia. El creyente que tropieza en su caminar con el Señor lo lamenta, lo confiesa y desea que no se repita y buscará apropiarse del poder de Dios, de su gracia para evitarlo. Él no considera cuándo puede pecar o seguir siendo considerado un cristiano. Él considera cómo puede evitar incluso la apariencia del pecado en el futuro. Es que parece un pecadillo. No. En el Señor no hay peso, no hay medida. El pecado es pecado. Dios mira tu corazón. Y la palabra dice que Él buscaba la comunión con el Padre en todo tiempo. Si Cristo necesitaba comunicarse con el Padre, ¿cuánto más nosotros? La próxima vez que te arrepientas del pecado, mira dónde pusiste tus ojos. A veces los ojos están en el deseo, a veces los ojos están en la pasión, a veces los ojos están en la excusa, a veces los ojos están en la mentira. Y todo es piadoso. ¿No te has dado cuenta? El que peca, peca piadosamente, pero peca. El cristiano es el que camina con Cristo. Es el que busca a Cristo. El que está en Cristo. No estamos exentos de pecar, pero sí estamos en la lucha para no pecar. El que no hace lo que sabe hacer le es contado por pecado. Sí, es cierto. La reunión en el templo es la reunión de los pecadores, pero es de los pecadores arrepentidos. No esperes a venir el domingo a arrepentirte, arrepiéntete en el momento. Porque si tú cometes un pecado el lunes y te esperas hasta el domingo, puede ser que siga pecando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Es que yo hago un solo barrido. No, así no es. Evalúa en tu corazón por qué sigues pecando. Es cierto, es una debilidad. ¿Por qué no lo vuelves fortaleza? En lugar de excusarte que estás en la carne, que aún todavía en esta carnecita, en este cuerpito, fortalécete en el Señor y sé más espiritual. Tú ya estás a la altura de ser más espiritual que carnal. Y no hay nada peor que salir a juzgar lo que otros hacen cuando yo estoy en las mismas.
o aún peor, que es más triste. ¿Quién te ha nombrado de juez? Cada uno tiene su lucha y cada uno tiene su tentación, pero también cada uno sabe que en Cristo es más que vencedor. Por eso, ahí donde estás, voy a pedirte el favor de que estés en pie. Y sé un aprovechado. Aprovecha a hablar con el Señor. Eres tú y el Señor. Puede ser que cargues un pecado desde hace tiempo, o puede ser que cargues un pecado nuevo y estés estrenando, pero igual son pecados. Hoy te invito a que vayas a la cruz y te pongas en paz con Dios. Puede ser que haya sido una reacción a algo que te hicieron, pero tú pecaste. Puede ser algo que cediste por no dejarte quedar atrás de aquellos que te estaban chuzando. Porque a veces nos chuzan. A veces a los jóvenes los obligan y los llevan a hacer cosas que no querían. Hoy la aceptación está primando más por el mundo que por Dios. Firmes como cristianos en los principios y valores del Señor. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso. Es cierto, Padre amado, a reconocernos pecadores, Señor, porque hemos fallado. El solo hecho de desobedecerte, Señor, ya es pecado. El solo hecho de dejar hacer, Señor Padre misericordioso, es pecado. Papito Dios, hemos salido a criticar la situación que vivimos, Señor, y no nos damos cuenta que también somos responsables de lo que estamos viviendo. Papito Dios, guíanos, Señor, reargúllanos, Señor, llévanos, Señor Padre misericordioso, a ese dolor, Señor. Debemos sentir dolor por el perdido, Señor, pero a veces los perdidos somos nosotros. Debemos sentir dolor, Señor, por el prójimo, y a veces ese prójimo por el que debemos sentir dolores por nosotros. Papito Dios, el mundo sigue pecando y muchas veces nosotros seguimos pecando con el mundo. Llévanos, Señor Padre misericordioso, a rasgar nuestro corazón, Padre amado. Los antiguos rasgaban las vestiduras y se echaban cilicio. Hoy tú nos invitas, Señor, a rasgar nuestro corazón, Señor, a pastorearlo, Señor, y a dejar que entre la palabra. El encerrarnos en nuestro mundo también es pecado, porque nos estamos apartando de ti, Padre misericordioso. Tu palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo, y por eso nos hizo en comunidad. A veces el pecado es no perdonar. Nos cuesta perdonar, porque creemos tener la justicia en nuestras manos. Dejemos todo al Señor. Es tanto lo que necesitamos que el Señor nos perdone. No creas que eres exento, que eres el más santo, que eres el más justo, y evalúa tu corazón. Ay del pecado oculto, dice la palabra. Por eso, Padre misericordioso, hoy te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, aquellos pecados, Señor, que se han escondido, Padre misericordioso.
aquella iniquidad, Señor, que ha querido quedar atrás, Señor, enterrada, Padre misericordioso. Aquella palabra, Señor, que nos ha creado raíz de amargura y de tristeza. Aquella acción que nos ha creado desesperanza y desolación. Papito Dios, hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, que podamos venir a ti, Padre amado, a estar contigo, Padre misericordioso, a resarcir, Señor, esa comunicación que habíamos perdido y a caminar diferente, Señor, en este mundo. Papito Dios, hoy te pido, Señor, que reargullas a los padres para el perdón hacia sus hijos y de los hijos del perdón hacia sus padres, de los hermanos para que perdonen a sus hermanos, de los enemigos para que se perdonen entre sí. Papito Dios, hoy te pido, Señor, que el anhelo por tu palabra llene nuestros corazones para poder soportar, Señor, el caminar en este mundo. Que cada día, Señor, estemos caminando contigo, de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo. Que cada día el Espíritu Santo nos pueda rearguir, Señor Padre misericordioso, y nos tenga presente que podamos pecar por acción o por omisión, Señor. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado por pecado, dice tu palabra. Papito Dios, seres diferentes para un mundo indiferente. Personas diferentes en familias indiferentes. Hombres y mujeres de Dios caminando de la mano tuya, Señor. Hoy te pedimos, Padre misericordioso, por aquellos que se están secando espiritualmente. Porque tu palabra ha dicho, Señor Padre misericordioso, que si nos apartamos de tu Hijo, Señor, estaremos secos como pámpanos. No permita, Señor, ser cortados, Padre misericordioso. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dijo el Señor. Por eso hoy venimos a ti, Padre misericordioso. Hoy queremos venir a tu Hijo, Padre bondadoso, porque necesitamos, Señor, que una gota de la sangre de tu Hijo nos limpie, nos guarde y nos purifique, Señor. Que cada día, Señor, entendamos que la batalla no es contra sangre y carne, Señor, sino contra principados y huestes de maldad. Pero que también debemos ponernos la armadura, Señor, para caminar en este mundo. Y que cada día nos apartemos de la ocasión de pecar. Papito Dios, que entendamos que es mejor correr del pecado y no enfrentar el pecado, porque a veces somos débiles, Señor. El enemigo conoce la debilidad más que nosotros. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos apartes del mal y del maligno. Cristo por eso lo enseñó, a pedir que nos apartes del mal, que nos libres de toda tentación. Aparta nuestros pies de la ocasión de pecar. Aparta nuestras manos de la ocasión de pecar. Aparta nuestra boca de la ocasión de pecar. Por eso Pablo dijo que cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Pidámosle al Señor que nos cambie nuestro corazón, que sea un corazón nuevo para Él y no un corazón viejo para el mundo. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén.